Estoy bien, lo estoy. Un poco de tensión, sí, pero ¿quién no la tiene en este mundo? Estoy sacando a mi familia adelante, ¿no? Y sí, tal vez un pequeño ajuste aquí y allá, una pieza genérica que pasa por original, un par de horas extra facturadas por la prisa. Pero, ¿qué quieres que haga? La vida es dura. Hay que ser un lobo para no terminar devorado. Y Dios, Él lo entiende. Él sabe que tengo buen corazón. Él sabe que voy a misa de vez en cuando. Él es indulgente con las licencias poéticas de un hombre que solo busca que a los suyos no les falte nada. Es una mentira que se repite, silenciosa pero constante, como el goteo de aceite viejo en el taller de Julio. Una mentira que se ha convertido en su armadura, en su justificación. El día en el recambio de Julio amanece siempre con el mismo rugido. El motor de algún coche quejándose, el chirrido de metal. El aire es denso, una mezcla de aceite quemado, gasolina y polvo. Las luces fluorescentes parpadean, proyectando sombras duras sobre las pilas de neumáticos y las herramientas esparcidas. Julio, con sus manos grandes y agrietadas, quemadas por años de este oficio, ya está en ello. Sus monos de trabajo, antes azules, ahora son una crónica de manchas y grasa. Su rostro marcado por el sol y la fatiga no suele sonreír. Hoy es el turno del viejo Renault del señor Ramírez, un coche que ha visto mejores días y que Julio, con su ojo experto, sabe que necesita una reparación menor. Una bobina, tal vez, pero la boca de Julio, entrenada en la retórica de la supervivencia, ya está construyendo otra historia. Señor Ramírez, buenas. Hemos echado un vistazo y mire, la cosa es más seria de lo que parece a simple vista. Su voz es grave, preocupada, como la de un médico dando un mal diagnóstico. Mientras habla, sus ojos no miran al señor Ramírez, sino a un punto distante, como si la verdad estuviera más allá de su alcance. La radio, en un estante polvoriento, escupe música pop. Un ritmo alegre que desentona con el drama que Julio está orquestando. Las bujías están gastadísimas y el distribuidor, ese va a tener que ser nuevo. Y ya que estamos, le recomiendo cambiar la bomba de gasolina. Es por su seguridad, ¿sabe? Miente con la fluidez de quien lo ha hecho 1000 veces. Sabe que las bujías se pueden limpiar, que el distribuidor aguanta otro año más y que la bomba con una pequeña reparación estaría perfecta, pero el precio de lo nuevo, el margen que deja la pieza genérica que pondrá en su lugar, es demasiado tentador. Es el juego de cada día. La piedad es un espectáculo de domingo y la vida real un juego de astucia. En un estante cercano, entre una llave inglesa oxidada y un bote de tornillos, hay una Biblia polvorienta. Junto a ella, un calendario con un versículo bíblico que nadie lee. Son elementos decorativos, parte de la fachada. Julio los ve cada día, y cada día su conciencia los ignora. Dios es mi socio silencioso, piensa. Él sabe que me esfuerzo. Es una excusa desgastada, tan vieja como su reloj de pulsera con la correa rota. Un objeto que, como su fe, parece funcional, pero está descuidado, roto en lo esencial. Mientras el señor Ramírez asiente, resignado, Julio pasa su tarjeta de crédito. Una sonrisa forzada se dibuja en su rostro. Gracias por la confianza, señor. Ya verá qué bien le dejamos el coche. Un nudo en la garganta le aprieta. Una punzada de culpa que rápidamente sofoca. Esto es lo que hay que hacer para sacar a la familia adelante. Se repite. La mentira se asienta. El dinero también. Julio vuelve al trabajo. El Renault, elevado por un gato hidráulico viejo y tambaleante, parece flotar en el aire. La base del gato está ligeramente torcida, apenas perceptible, pero ahí está,
un detalle que Julio ignora cada día. Aguantará, piensa, sin darle importancia. Es la metáfora perfecta de su propia vida, de su ética, de su fe. Una estructura inestable elevando una fachada de estabilidad, pero con una base que amenaza con el colapso. Horas más tarde, el sudor le corre por la frente mezclándose con la grasa de sus manos. Está forcejeando para encajar una pieza de segunda mano en el motor, disfrazándola para que parezca nueva. El metal rosa no entra con facilidad. El aire se siente pesado. De repente, la radio. Hasta ahora, una banda sonora intrascendente de música pop interrumpe su melodía. Una voz grave, pausada, llena el taller. Es un programa de reflexión. Julio, concentrado en su tarea, apenas presta atención. Los chirridos de su llave inglesa, el ruido constante del motor a ralentí, son la orquesta de su mundo. Pero la voz en la radio persiste. Y entonces, en medio del ruido, clara y resonante se escucha: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su propia alma? El tiempo se detiene. La frase, repetida con una pausa dramática, corta a través del ruido del taller como un cuchillo afilado. El motor a ralentí, la música, el chirrido de la llave, todo parece silenciarse en la mente de Julio. Se congela. Sus manos, antes firmes, se relajan. La llave inglesa se le resbala de los dedos, cayendo con un estruendo metálico sobre el suelo grasiento. El ruido, esta vez, parece romper algo más que el silencio. Rompe su autoconvencimiento. No es un susurro divino. No hay luces. No hay milagros visibles. Es una voz humana en una radio vieja, pero por alguna razón inexplicable, esa voz se graba en lo más profundo de su conciencia. Un flash, un torbellino de imágenes lo inunda. Cada engaño, cada pequeña mentira, cada ajuste que creyó justificado. La bobina del señor Ramírez, la bomba de gasolina, las bujías, todas las veces que cobró de más, que entregó menos. Todo pasa ante sus ojos internos en un segundo brutalmente claro. La culpa, que tanto había reprimido, emerge, con una fuerza demoledora. La frase de la radio no se va, se repite en su mente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su propia alma? No le ofrece una solución mágica, no le muestra un camino, simplemente le expone, sin piedad. Le confronta con su propia verdad. Julio intenta ahogar el pensamiento. Vuelve al trabajo, aporreando el motor con más furia, como si el ruido físico pudiera acallar el eco en su cabeza. Pero la frase resuena con cada golpe, con cada respiración. Es un eco en la cueva oscura de su corazón. Sus ojos, en un movimiento lento, casi inconsciente, se dirigen al gato hidráulico que sigue sosteniendo el coche. La base torcida, la inestabilidad, y por primera vez no ve solo un mecanismo defectuoso. Ve su propia vida, reflejada en esa estructura tambaleante. Su fe, ese simulacro que había usado para justificar sus medios, era ese gato defectuoso, elevando una fachada de piedad de buen cristiano mientras su base moral se tambaleaba al borde del colapso. Una mentira para mantener todo en alto.
El mensaje de la radio no es un amuleto, no es una bendición, es un espejo crudo que le muestra la imagen de un hombre que se ha traicionado a sí mismo, a sus principios, a su Dios. Se ve a sí mismo, por primera vez, como el cínico disfrazado de hombre de fe, y la visión lo asusta. Más que cualquier factura impagada, más que cualquier deuda, le asusta la bancarrota de su propia alma. La verdad, aunque dolorosa, ha penetrado el ruido de su autoengaño. La iluminación de su entendimiento le ha llegado no con visiones, sino con la voz de una verdad milenaria. La noche es larga, sin descanso. La frase se clava en su mente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su propia alma? Gálatas 6:7, Santiago 1:26. Los versículos olvidados parecen susurrarle desde el estante. A la mañana siguiente, Julio regresa al taller. Su expresión es diferente, no de resignación, sino de una dolorosa determinación. Los colores de su uniforme, aún manchados, parecen un poco menos pesados bajo la luz que ahora entra por las ventanas un poco más limpia, más natural. No es una luz brillante y alegre, sino una luz de verdad. Su primer acto no es abrir el taller, es buscar entre sus viejas facturas. Identifica al cliente de ayer, el señor Ramírez. Con manos que aún le tiemblan, marca su número de teléfono. Cuando la persona contesta, Julio, con la voz entrecortada por una emoción que no sabe nombrar, dice: «Hola, soy Julio del taller. Sobre la reparación de ayer, tengo que decirle algo». No sabemos qué le dirá, ni cuál será la respuesta del señor Ramírez. No sabemos si aceptará la restitución, si habrá perdón o resentimiento. Pero la resolución de Julio es clara. La verdad ha comenzado su camino. La escena final lo muestra soldando una de las patas del gato hidráulico, el mismo gato que antes estaba defectuoso, inestable, peligroso. Ahora la chispa de la soldadura ilumina su rostro con una luz nueva. Está reforzando la base, no solo del gato, sino de su propia vida. No es un final feliz de cuento de hadas, es el comienzo. El difícil y crudo pero liberador comienzo de un camino hacia la verdadera integridad. La paz no viene de que se arreglen todos sus problemas externos, sino de la dolorosa pero liberadora rendición a la verdad. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar en tus propias licencias poéticas o en la fortaleza de tu propia fe, te invito a dejar una reflexión o una frase de fe en los comentarios. Compartir nuestras verdades nos fortalece a todos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias de transformación y esperanza. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.